Buenas tardes. Hoy es día jueves 17 de julio del año 2025. Y para los nuevos, les explico la dinámica de las pláticas del jueves. El jueves es un día especial porque vengo yo. Tengo fans. No, ya en serio, el jueves es un día cósmicamente de sanación. Y la sanación no es solo una cuestión física, sino que abarca otros planos. Y muy importante, pues el plano psíquico. Entonces aquí tratamos temas de profundidad, algunos considerados esotéricos, que cada vez son más abiertos. Otros, pues, ampliar la información porque hay mucho ruido en la comunicación. Y como estamos en la apertura de una nueva era, se están abriendo muchas escuelas y se están revelando los misterios, pero al mismo tiempo hay mucho charlatanerismo. Por lo mismo es importante que aclaremos, ¿ok? Y bueno, el jueves es día de sanación porque el jueves es el día de Júpiter y Júpiter es el benefactor mayor en el tema de la astrología. En una carta natal donde tengan su planeta Júpiter de nacimiento, ahí es en donde deben de tener la mejor suerte. Y si lo aprovechan, pues pueden alcanzar metas aparentemente difíciles. Entonces, en diversas tradiciones a lo largo de la historia de la humanidad se ha tratado este tema. Lo más reciente, y sobre todo para las nuevas generaciones, es el tema de los Avengers. Así que el personaje de Thor es Júpiter en la astrología escandinava y es un protector, ¿okay? Es el hijo de Odín, es decir, es el que está directamente con el Padre, conectado con el Padre. Y en otras culturas, pues Júpiter es Zeus y está inmediatamente abajo de Apolo, que es el Sol, y es el jefe del sistema. Maestro, una duda, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Thor es hijo de Odín. Odín está en el Valhalla. Y las valquirias son las que se llevan a los guerreros al Valhalla. No tengo bien el dato, pero sí son como la versión femenina de ángeles, ¿no? La verdad es que los ángeles pues no tienen género, ¿no? Si observan, aquí tenemos un monumento muy famoso en la calzada Reforma, que es el ángel de la independencia. Y resulta que el ángel es una mujer. En realidad no es un ángel, es una victoria alada. Pero el concepto es el mismo, ¿no? Porque comprendemos que la forma de un ángel debe tener alas porque es un mensajero entre lo divino y lo humano, o entre lo espiritual y lo profano. Pero eso es como el ser humano ha interpretado esa jerarquía. La verdad es que la jerarquía es muchísimo más interesante. Nosotros somos el reino humano. Abajo de nosotros hay 3 reinos: el animal, el vegetal y el mineral. ¿Ok? Pero arriba, ángeles, arcángeles, tronos, potestades, virtudes, poderes, serafines, y no sé si se me peló alguno, pero más o menos por ahí va la jugada. Y el problema en general del ser humano es que queremos antropomorfizar todo, es decir, que todo sea como nosotros, cuando es al inverso. Pero los que hemos caído en ceguera somos nosotros. En otras ocasiones he comentado que mi señora madre tuvo la loca idea de que yo fuera cura, pero me encerró 7 años en un seminario. Entonces, pues tuve la oportunidad de chutarme la Biblia y aprender otras cosas, y entonces la verdad es que siempre tuve conflictos de creencia. No entendía algunas cosas
Y resulta que hasta que salí del seminario fue que se me revelaron algunas otras. ¿Qué parte del seminario? ¿Qué parte? Estuve primero en Gómez Palacio Durango, que es el pueblo donde nací, y luego en San Luis Potosí, en la Orden de los Redentoristas, San Juan Bosco. ¿Cuántos duró 7 años ahí? Sí. En San Luis 3, pero encerradito totalmente. Aquí se quejan de 4 meses. Cuando conocí ese seminario, era nuevo. Por la diócesis a la que pertenecía la iglesia el pueblo donde nací, a mí me correspondía ir a Durango. Y en Durango me recibían con honores. Era yo un angelito, aunque no lo crean. Y pero se me acercó una persona ya mayor y me habló del seminario de los Redentoristas, entonces yo quise ir a conocerlo, así que fui a una prueba, le llaman preseminario. Y entonces 15 días de vacaciones. Como estaba nuevo el edificio y además tienen una hacienda en las afueras de la ciudad con alberca, árboles frutales, campos de fútbol. No, padrísimo, ¿no? Todos los días nos atendían como reyes, nos daban refresco, pan de dulce. Ya que regresé ya a quedarme, me dijeron, bueno, el refresco y el pan de dulce solo los domingos. Pero si te portas mal, te lo quitamos. Así que yo me pasé 3 años sin comer pan de dulce y sin tomar refresco. Al primer mes supe que no me tocaba estar ahí, pero era imposible hablar con la señora madre. Así que cambié de estrategia. Dije, voy a ser el peor seminarista que han conocido, para que me corran. Y se tardaron 3 años en correrme. Y pues los 3 años me la pasé castigado. Así que bueno, pues tuve tiempo de leer muchas cosas. Y esa fue la experiencia. Una de las ideas que no me cabía en la cabeza era que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Yo nunca, porque me hablaban de un Dios muy severo, muy castigador, violento incluso, y un señor con barbas y sentadote nomás viendo a ver qué hacíamos, ¿no? Y eso nunca lo acepté. Así que pues salí bastante ateo del seminario y fue hasta como 20 años después, tal vez más, que me topé con Dios frente a frente en el metro. En el metro. ¿Conocen la estación de La Raza? Sí. Hay 2 líneas que llegan a La Raza. La 3, que es la verde, la que viene de Universidad a Indios Verdes, y la amarilla que va de Pantitlán a Politécnico. Y se conectan en la estación La Raza, y entre una estación y otra hay una serie de pasillos muy largos que se llama el Túnel de la Ciencia. Así que yo vivía en Veracruz y un día llegué a la Ciudad de México, en la Tapo, fui a hacer unas cosas, ya ni me acuerdo qué, comprar algo allá por el sur, y ya mi intención era llegar rápido a la central de autobuses del norte y buscar un autobús que me llevara rápido a Monterrey, porque yo viajaba. Entonces a la Tapo habré llegado como a las 7 de la mañana y luego como a las 10 de la mañana ya iba yo rumbo a la central de autobuses para llegar ahí por la línea 3 del metro. Se baja uno en la estación de La Raza, camina por los pasillos y va a salir a la estación La Raza de la línea 5, y en la siguiente estación está la central de autobuses. Así que salí del vagón, entré al pasillo y vi una fotografía y me llamó la atención, así que me regresé. Y arriba decía Macrocosmos. Y era la fotografía de una pareja, la muchacha sentada en el pasto, recargada en un árbol, el muchacho recostado en el regazo de ella, con una mano así y la otra así. Y decía 10 a la 1. La siguiente fotografía
esta primera se hacía una reducción y era el centro de la segunda fotografía. Y entonces decía 10 a la 2. Y entonces se veía una ciudad, una parte de un lago. La siguiente decía 10 a la 3. Y entonces la segunda fotografía se reducía y era el centro de la tercera. Es decir, eran ampliaciones. La primera fotografía fue tomada desde arriba a 1 metro de altura. La segunda fue tomada a 10 metros de altura. La siguiente a 100 metros de altura. Y así se iba alejando. La tercera fotografía, pues me di cuenta que era la ciudad de Chicago, el lago Michigan. Y las siguientes fotografías, imagínense, los que conocen los pasillos, todos los pasillos, la misma exposición de fotografías. Así que se fue alejando la imagen, se veía el norte de Estados Unidos, la frontera entre Estados Unidos y Canadá, el norte de América, luego todo el continente, luego todo el planeta Tierra, por acá la órbita de la Luna, luego la Tierra y la Luna en un pequeño cuadrito, y después los planetas vecinos, Venus, Marte. Se va alejando y luego se ve la galaxia completa. Bueno, primero el sistema solar y después se va alejando la sección de la galaxia donde vivimos nosotros, se va alejando, se ve la galaxia completa, la Vía Láctea, la galaxia vecina, Andrómeda. Se va alejando, 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 y para no hacerles el cuento largo, la última fotografía, energía oscura. Y entonces enfrente empezaba nuevamente la exposición, pero ahora decía microcosmos. Acá decía macro, acá decía micro. Y era la primera fotografía del principio, la misma pareja, la misma muchacha, el mismo muchacho, así. Entonces la segunda fotografía de microcosmos era un acercamiento. Y entonces era el dorso de la mano del muchacho. Y decía 10 a la menos 1. Luego la siguiente fotografía 10 a la menos 2. Y entonces se acerca y se toma la fotografía exclusivamente de un poro de la piel. Y entonces se veía como una caverna, la entrada de una caverna. Y se empieza a meter al cuerpo. Algunas fotografías, otras yo creo que dibujos, ¿no? Se empieza a ver la epidermis, la dermis, la grasa, los músculos, las células, el ADN, se mete al ADN, se empiezan a ver los oligoelementos y llega hasta el átomo. Cuando se ve el átomo, hagan de cuenta exactamente igual que el sistema solar completo. El núcleo con los protones, neutrones y los electrones girando alrededor del núcleo como los planetas giran alrededor de nuestro Sol. Y sigue, se va metiéndolo, se mete al núcleo del átomo, las partículas subatómicas, los quantums, los neutrinos y otras. Y para no hacer el cuento largo, la última fotografía, energía oscura. Así que ese día comprendí que estamos hechos a imagen y semejanza. ¿De qué? De eso. ¿Energía oscura? No, de todo el conjunto. Todo el conjunto. Todo con mayúsculas, todo es Dios. ¿Y usted por qué cree que el último diga energía oscura? Porque así lo nombran los científicos. Vacío, cambio de dimensión, portal, yo no sé cómo. Pero exactamente como es allá arriba, es aquí abajo. Y resulta que es una ley hermética. Es la ley de la correspondencia. Dice, como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Y el maestro de la Ferrer le agrega, para que se cumpla el milagro de la unidad. A partir de ese día mi visión del mundo cambió. Ese día me quedé todo el día ahí. Sí, impactado. Fue una epifanía. Es decir, un momento de súbita revelación. Y bueno, ya en la noche sí me fui a Monterrey, se los juro. Pero sí, todo cambió. Así que a partir de entonces mi visión de la vida ha ido cambiando. Algunos años después conocí temas de los que compartimos aquí, entre ellos el que vamos a tratar hoy. ¿Saben qué es esa fotografía? ¿Conocen ese monumento?
parque de, pues tenemos una como el parque, no sé de, Parque de... No es parque para empezar. Es un hemiciclo. Pero no es de aquí. Es de Jalapa, Veracruz. Se llama el hemiciclo de las 4 virtudes cardinales. Entonces, bueno, vamos a empezar. Bueno, espérate. El tema de la plática es llama y niyama, que para los recién llegados es el principio real de lo que es la práctica de la yoga. Mucha gente cree que la yoga es, no sé, ponerse acá bien tizos, ¿no? O se trata de hacer cirquerías, ¿no? Vamos a hacer posturas para modelar para la estatua que nos van a poner en la tumba. O vamos a hacer calistenia para ser tan flexibles que podamos audicionar en Cirque du Soleil. O sea, no se trata de eso. Eso es parte, pero no es ni siquiera el primer paso. Hemiciclo de las 4 virtudes cardinales. Y bueno, el verdadero comienzo de la yoga es mental, muy específicamente psíquico. Y entonces estas palabras llama y niyama se refieren a esos primeros pasos trascendentales en la práctica de la yoga. Llama corresponde a la ética y niyama a la estética. Y entonces ya hemos hablado de ellas, pero siempre vamos a seguir desmenuzando porque en primer lugar no es nuestra cultura. Y en segundo, son palabras que no se traducen en realidad. Así como no traducimos o no se traducen algunas palabras mexicanas en otros países. ¿Cómo se dice taco en chino? Taco. ¿Cómo se dice taco en ruso? Taco. ¿Cómo se dice mariachi en Finlandia? Mariachi. Sí saben que mariachi es una palabra mexicana. Algunos dicen que la palabra mariachi proviene del francés de mariage, que significa algo así como autosuicidarse, es decir, casarse. Pero no. Sí, definitivamente. Por eso hay que ir a muchas ferias. La primera vez que uno se casa es por pasión. Ya la segunda es amor. La tercera es la cuarta es locura. Pero de la quinta en adelante ya es hobby. Así que una de dos, o se quedan en la segunda o se van de la quinta en adelante, ¿no? Elizabeth Taylor tuvo 8 maridos. María Félix también, ¿no? Yo conocí a un señor que tenía 8 esposas en presente y con las 8 tenía hijos. Y a las 8 las visitaban. Pues sí, la verdad es que hasta sabían entre ellas. Pero bueno, son otros temas. Entonces, conservamos los nombres en sánscrito de las angas de la Hatha Yoga. Angas sería algo así como característica y Hatha Yoga sí es el nombre de la variante, porque hay 18 tipos diferentes de yoga. Pero llama y niyama son las primeras 2 prácticas. Entonces ahora sí, empezamos. Por favor, dale un clic y vamos a hablar de este edificio. El hemiciclo de las 4 virtudes. En Jalapa, Veracruz, existe un monumento dedicado a las 4 virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Estas virtudes, consideradas fundamentos de la vida moral, están representadas en esculturas de estilo clásico ubicadas en el paseo del ayuntamiento cerca del Parque Juárez. Las 4 virtudes cardinales son prudencia, que se define como la virtud que guía para elegir el bien y discernir las acciones correctas. Justicia, la virtud que busca dar a cada uno lo que le corresponde. Fortaleza,
la virtud que permite enfrentar las dificultades con valentía. Templanza, la virtud que modera los apetitos y pasiones buscando el equilibrio. Estas virtudes, reconocibles por la razón humana, son consideradas naturales, entre comillas, y se complementan con las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Y bueno, como dato, el monumento en Jalapa fue creado por Enrique Guerra y Armando Zabaleta León. Invita a la reflexión sobre la importancia de estas virtudes en la vida cotidiana. Es un monumento muy, muy bonito. Yo he tenido la oportunidad de estar ahí. Pero bueno, con todo respeto a lo que dice aquí, no tiene nada de naturales esas virtudes. ¿Por qué? Porque, pues repito, los seres humanos estamos en el cuarto reino, reino humano, pero abajito de nosotros está el reino animal. Y arriba empieza el reinado de los ángeles. Y entonces, dice un pensador, los seres humanos estamos entre los ángeles y las bestias. Y la verdad es que todos estamos en el proceso de alcanzar la máxima expresión de lo que es ser humano. Y eso es muy amplio. Entre el reino animal y el reino angélico, pues hay bastante espacio. Y tiene que ver con muchos temas, entre ellos la cosmobiología. La cosmobiología es el nombre actual de la astrología, es decir, es la ciencia que estudia los astros, simbolizado por 12 constelaciones que se pueden ver en la zona llamada la eclíptica y que se llama el zodiaco. Zodiaco significa ronda de animales. Y entonces, en esa ronda de animales, aunque actualmente hay varias figuras humanas, en un principio no era totalmente, no había tantas figuras humanas, solo había la figura de un hombre. En el llamado signo del aguador, siempre ha estado presente la figura de un hombre. Y les recuerdo, y sobre todo para los recién llegados, que no es lo mismo una constelación que un signo zodiacal. Las constelaciones son agrupaciones de estrellas que se pueden observar y que por la visualización, creatividad e imaginación de los antiguos se les asignó nombres por las figuras que para ellos significaban esas agrupaciones de estrellas. Y desde un principio sus nombres se expresan en latín. Es Aries, Tauro, Gémini, Cáncer, Leo, Virgo, etcétera, ¿no? Eso es muy conocido. Pero que cuando hablamos de los signos son psicológicos, simbólicos, representativos. Entonces se mencionan en el idioma del país en el que estemos. Y como aquí estamos en México, aquí hablamos mexicano. Entonces en mexicano los signos son el cordero, el toro, los gemelos, el cangrejo, el león, la virgen, la balanza, el escorpión, el centauro, el macho cabrío, el aguador y los peces. ¿Ok? Acuario, se le dice acuario, pero acuario es la constelación. Gémini, los gemelos, Gemini. En latín es Gemini. Pero acuario es un tarro, ¿no? No. ¿Y estos son los Piscis? Los peces. Piscis es el signo de los peces. La constelación es Piscis, el signo es los peces. El aguador es un hombre que trae un cántaro, pero no es un tarro. ¿Ok? Trae un cántaro. Una duda, el signo del acuario, el aguador, ¿es agua o es aire? El signo es de aire. Cada signo tiene polaridad positiva o negativa. Tiene elemento, puede ser de fuego, de tierra, de agua o de aire. También tiene cualidades. Puede ser fijo,
cardinal o mutable, etcétera. Eso es el estudio de la cosmobiología. Entonces, lo que yo quiero resaltar es que si zodiaco significa ronda de animales, ¿por qué siempre ha habido la figura de un hombre ahí? Bueno, pues porque nosotros en realidad también somos animales. Somos el animal civilizado, teóricamente. Y a veces eso es un problema, porque por muy civilizados que somos, ahora resulta que nadie pisa la tierra. Y eso es un problema de salud. ¿Por qué? Porque hemos dejado de estar conectados con la tierra. Y entonces eso produce alteraciones en el campo electromagnético de los seres humanos. ¿Les ha pasado que se saludan y dan toques? Sí. Pues no es porque sean corrientes, sino porque traen alteraciones de electricidad estática, atrapados en el cuerpo. Entonces cuando tocan a una persona, hay toques. O cuando tocan algo metálico, hay toques. Y eso es por no hacer tierra. ¿Por qué? Pues porque somos muy civilizados. Entonces ahora todo el mundo usamos calzado aislante. Vivimos en casas que tienen pisos artificiales, losetas cerámica, losetas vinílicas, duelas, alfombras, pisos laminados que son terribles, alfombras que son puro mugrero, y ya nadie pisa la tierra. Por eso en la mañana, cuando uno recién despierta, pisar el pasto, ¿no? Sería excelente hacerlo al despertar, pero puedes observar la actividad de la electricidad. Si a oscuras mueves la sábana, se ven chispitas. Si estás acompañado y sale chispitas, no necesariamente va a ser electricidad, ¿verdad? Pero también se nota. ¿No lo entendiste, verdad? Ok, al rato te lo explicamos. Bueno, entonces, vamos a avanzar. Dale. Y bueno, les recuerdo que ese es el mapa del estudio de la Cábala. Se conoce como el árbol de la vida o el árbol sefirótico, porque cada esfera en griego es séfira y en plural sefirot. Entonces, este mapa nos indica cómo es el sistema solar y cómo somos los seres humanos. Pero, por supuesto, con mucha imaginación. Son simbolismos. El simbolismo es una mnemotecnia, es decir, es una herramienta para conservar mucha información con dibujos, que es más fácil de grabar. Y entonces, simbólicamente, este mapa nos dice que nosotros los seres humanos somos así, pero que lo único visible es la esfera que está mero abajo. La esfera que está mero abajo, cuyo nombre es Malkut, que significa el reino, es esto. O sea, el vehículo. Y es una esfera que está dividida en 4 colores porque son los 4 elementos de los que estamos constituidos principalmente los seres humanos. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Es decir, tierra, agua, fuego y aire. Y entonces el resto de las esferas son invisibles para los ojos. Por eso son simbólicos. Lo que nos puede decir que esto es como una matrushka, es decir, una muñeca rusa. Esas muñecas que una muñeca se guarda dentro de otra muñeca y se guardan dentro de otra y luego se guardan dentro de otra, y cuando se juntan, cuando se guardan todas, solo se ve la externa. Así es como lo plantean. Así que, por favor, dale. Y bueno, esa línea roja divide lo que aquí está presente, es decir, nuestro vehículo físico y nuestra personalidad. La personalidad está conformada por 4. Número 1, el cuerpo físico. Número 2, el plano psíquico, es decir, el subconsciente. Y número 3, el plano mental, que es doble. Por lo tanto, entre los 4 elementos que conforman la primera esfera, más los otros 3 elementos, el psíquico y el doble mental, eso suma 7. Y de ahí la importancia de profundizar en el tema del número 7. 7 son los días de la semana, 7 son
los colores del arco iris, 7 son las notas musicales, 7 son los planetas de la astrología tradicional, etcétera. O sea, tiene múltiples aplicaciones ese número y es considerado un número esotérico. ¿Ok? Y entonces, dale. En este espacio es donde se pueden aplicar las virtudes que acabamos de ver, las virtudes cardinales. ¿Por qué se les dice cardinales? Pues porque nos marcan las direcciones cardinales, es decir, norte, sur, oriente y poniente. Cuando uno quiere guiarse, uno busca los puntos cardinales. Se pueden hacer subdivisiones, es decir, nor-oriente, nor-poniente, sur-este, sur-oeste. ¿Ok? Ya serían 8. Y hay más divisiones, pero las principales son esas 4. Y en el zodiaco, esas 4 direcciones nos hablan de 4 puntos importantísimos. Número 1, el norte es el medio cielo. El ascendente es el oriente. El fondo cielo es el sur. Y el descendente es el poniente. Y entonces, estas virtudes se pueden aplicar a todo eso. ¿Ok? No estoy diciendo que tenga que ser así, pero se puede asociar. Entonces, básicamente a los maestros se les menciona también con la palabra de que es un prudente. Un maestro es un prudente. Y la primer virtud es precisamente la prudencia. ¿Qué es la prudencia? Ya dijimos, pues el tomar la medida correcta, ¿no? ¿Vieron las películas de Star Wars? Bueno, ya saben que la película de Star Wars en primer lugar fue un gran éxito porque la historia tiene capítulos, pero la primera película es el 4º capítulo, que se llama Una Nueva Esperanza. ¿Ok? Se hicieron 3 películas y 25 años después se regresó a la historia para hacer el primer capítulo, que se llama La Amenaza Fantasma. Es decir, en la 4ª película se hizo una precuela y entonces es cuando el maestro Qui-Gon conoce a Anakin Skywalker de niño y resulta que es un esclavo. Y entonces el maestro Qui-Gon reconoce en el niño un gran potencial y negocia su libertad, salud, y lo logran. Y entonces el niño está feliz porque se va a ir de ese mugroso planeta. Pero en un momento se da cuenta que se va a ir solo, que no va a ir su mamá. Y entonces, pues se angustia. Y va con el maestro y le dice, mi mamá no nos va a acompañar. Y dice, no, es que nada más te puedo llevar a ti, le explica el maestro. Y entonces él, angustiado, pregunta, ¿y la volveré a ver? Y el maestro le responde, ¿qué te dice tu corazón? Así que el niño baja la mirada, como si mirara dentro de su corazón, y encuentra una respuesta. Y la respuesta es, tal vez. Entonces, para la práctica de estas virtudes, pueden acudir a muchas escuelas. Hay cientos de instituciones que tratan estos temas. Pero yo les invito a que empiecen a practicar solamente volteando a ver su propio corazón. Cuando algo les lata diferente, consulte con su corazón. Si dudan, absténganse. Si les causa un malestar, no lo hagan. Esperen. Es una prudencia. A eso se refiere. ¿Ok? Y bueno, hay toneladas de documentación sobre el tema.
no los voy a aburrir con lo que dicen los escritos, porque a mí me interesan planos superiores. Entonces vamos a continuar. El siguiente plano, dale un clic por favor, pues ya estamos hablando del plano espiritual. Es decir, la personalidad es lo de este plano. La personalidad es una máscara en realidad. La palabra personalidad proviene del griego personare, que era el papel que representaban los actores en las obras de teatro. Así que es una máscara, es un papel. Entonces nuestra personalidad es una máscara. Es la máscara con la que nos presentamos ante el mundo y es el resultado de la educación que hemos recibido. Y cuando digo educación, me refiero desde la parental, que son los padres, y luego, por supuesto, la academia, el barrio y el país y todo lo que corresponde al medio ambiente que nos rodea desde niños. Y bueno, aquí vamos a hacer una pausa.